¿Qué tal? Buenos días. La cancelación del TPS, la conmemoración de los 25 años o 26 años, debo decir, de los acuerdos de paz, así como los problemas en la PNC. De eso y más hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña el padre Andreu Oliva. Él es el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas. Padre, como siempre, bienvenido a República. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia. Bueno, se firmaron los acuerdos, pero algunas personas siguen considerando, y tal vez porque los salvadoreños somos un poco desencantados por la situación que tenemos actualmente, que la paz verdaderamente no ha llegado a este país. Comparto completamente esta posición, ¿verdad? Que aunque se firmaron los acuerdos de paz, y los acuerdos de paz creo yo que constituyen un hecho histórico memorable para El Salvador, porque pusieron fin a una guerra entre hermanos que duraba más de 10 años y abrieron también la oportunidad para que El Salvador avanzara hacia un país con un sistema democrático, con plenas libertades, con respeto a los derechos humanos, pero que posteriormente, a lo largo de estos 25 años, esa paz no se ha ido consolidando y sobre todo que, creo yo, hemos ido concibiendo la paz de una manera más amplia y más profunda. La paz no solamente es la ausencia de la guerra, sino que la paz implica también un Estado respetuoso de los derechos humanos, un Estado que promueve la justicia y la igualdad de oportunidades, el bienestar de la población. Entonces, la paz es más que una ausencia de la guerra, también es una situación, una sociedad que permita el desarrollo de los proyectos de vida de todos los salvadoreños y de todas las salvadoreñas. Ahora, padre, antes de continuar, quiero que escuchemos lo que dijo el presidente de la República, el presidente Sánchez Serén. Él reiteró un llamado al de diálogo y también a firmar unos acuerdos de segunda generación. Escuchemos lo que dijo el presidente. Este 26 aniversario de los acuerdos de paz es propicio para impulsar nuevos procesos de diálogo que contribuyan a dar respuestas a los retos que enfrentamos como país, basados en la firme compromiso político y social de todos los sectores y generaciones de salvadoreños y salvadoreñas. Ahora, padre, yo en este sentido soy escéptico y lo fui desde el año anterior, lo recuerdo, y es en este sentido. Cuando se firmaron los acuerdos de paz en 1992, podemos decir que desde noviembre de 1989, cuando se da la ofensiva militar, tanto el ejército como el FMLN se dan cuenta que militarmente no pueden ganar la guerra civil. Por el otro lado, hay, digamos, un eje paralelo que es la gente que ya sentía la necesidad de demandar, de exigir la paz. Pero por otro lado, circunstancias internacionales nos tenían tanto a los estadounidenses con la presión liberada de que la Unión Soviética se había caído y por lo tanto tal vez ya no hacía mucho sentido aquella guerra en el tablero del ajedrez político que tenía. Entonces suspenden la ayuda militar al gobierno salvadoreño y por el otro lado también el bloque soviético deja de ayudar, digamos, financieramente al FMLN. Eso para mí representa una especie de crisis de la crisis. Comparémoslo con lo que tenemos hoy día, padre. Y es lo siguiente, para mí, en este momento, no hay crisis de la crisis para los que toman decisiones. ¿Por qué lo digo? Los muertos los siguen poniendo los pobres en este país. Así es. Los que migran también son los pobres, ¿verdad? Del oriente de la capital o de las áreas rurales. Los políticos siguen viviendo muy bien del aparato de Estado. Y hay muchos empresarios que tal vez son de gran peso en los diferentes partidos políticos que siguen haciendo dinero con el actual modelo económico. Entonces, para ellos, ¿dónde está la crisis? Y si no hay crisis de la crisis, ¿cómo nos vamos a forzar a sentar a los que están haciendo política para que tengamos estos acuerdos de segunda generación?
Bueno, yo creo y comparto el análisis que haces, ¿verdad? De que o sea, hay en esta situación gente pues que está viviendo bien y que está sacando réditos de esta situación en el sentido de que obtienen aquellos intereses por los que trabajan y luchan. Pero me parece que hay que mirar a más largo plazo y hay que ver que El Salvador no es sostenible en esta condición. Un país que solamente está pensado para la mitad de su población no es sostenible en el largo plazo y que en cambio un país que prospera y que logra el bienestar de la mayoría de su población, también es un país que permite el desarrollo mejor de los negocios, el desarrollo mejor de la política, el desarrollo en todos sus aspectos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es convencer, ¿verdad?, a aquellos que tienen que sentarse a dialogar y a negociar de que realmente es a través del diálogo y de la negociación que podremos sacar al país de la situación de crisis que vive, porque realmente hay que reconocer que el país está en una situación muy crítica y una situación crítica que se puede agudizar. Quizás una presión internacional que puede existir en estos momentos es el fin del TPS para los salvadoreños, que va a crear una mayor presión sobre El Salvador. Y que entonces es necesario para resolver esta crisis pensar en el largo plazo y que en la medida en que logremos sacar a El Salvador de esta situación tan difícil y tan crítica, todos vamos a salir ganando. Todos vamos a salir ganando, no solamente unos pocos, como ocurre actualmente, sino la mayoría de toda la población. A ningún país, creo yo, que le interesa que una buena parte de la población viva en la pobreza, que no se pueda incorporar al mundo del trabajo, de un trabajo decente, digno, cualificado, que no puedan vivir dignamente. Y eso también es lo que está generando en buena medida parte de la violencia y la criminalidad en la que vivimos, ¿verdad? Entonces, esa violencia, esa criminalidad que está de alguna manera contenida, pero que en cualquier momento puede crecer, expandirse y afectar a todos. Ahora, padre, pero ¿qué podemos hacer? Porque cuando uno mira, por ejemplo, ciertas acciones que si las ves de manera dispersa tal vez no te dicen mucho, pero cuando las ves en conjunto te hablan acerca e ilustran una actitud, por ejemplo, de los tomadores de decisiones en la esfera de lo político. Pongamos un ejemplo, los bonos navideños en la Asamblea Legislativa, exorbitantes para lo que realmente un salvadoreño de a pie en este país está viviendo. El Banco Mundial dice que el 80% de la población en este país sobrevive hasta con $300, pero nosotros vimos bonos navideños de repente hasta 11,000, 14,000 dólares. Yo creo que esto es totalmente antiético, es escandaloso y es muy importante que la población lo conozca y se pronuncie sobre ello. Y de hecho, lo vemos en las encuestas en que la población cada vez se siente más alejada de la clase política, precisamente porque ocurren estas situaciones y la población ve que ellos viven con grandes limitaciones, con grandes dificultades, mientras pues estos grupos se aprovechan del patrimonio del Estado repatriándose en forma de bonos. Y por eso es muy importante estos acuerdos, ¿verdad? Y uno de los acuerdos debería ser precisamente sobre un Estado que es eficiente, un Estado que funciona adecuadamente, pero que también tiene una vocación de servicio y que los funcionarios están remunerados en función de sus capacidades, en función de su desempeño y no en función de prebendas como son los bonos, ¿no? Entonces son cosas que hay que arreglar y a la vez lo que tú planteas es una contradicción. Si en la Asamblea Legislativa, que es donde están todos los partidos políticos, donde se aprueba el presupuesto de la nación, donde se pide al gobierno que tenga más autoridad, donde se reduce el presupuesto y se limitan las inversiones que podrían provocar el desarrollo, se dan este tipo de gastos que son extraordinarios y que son contrarios a la austeridad, entonces, ¿dónde está el discurso coherente de los partidos políticos? Por un lado están exigiendo austeridad y por otro lado pues aquellos que trabajan con ellos, como son la Asamblea Legislativa, entonces les dan prebendas, ¿no?
es una enorme contradicción, y lo único que hace esto es que la población se va sintiendo desafectada de las clases políticas. Ahora, padre, ayer conversaba con dos economistas jóvenes, los dos, por cierto, creo que graduados de la UCA, uno del ICEFI y el otro es actualmente docente e investigador en la UCA. Me decían, la economía en El Salvador es aproximadamente unas 3 veces más grande de lo que era en los 90s, pero tenemos sueldos con una capacidad adquisitiva de los 90s. Hoy vemos que algunas de las maderas de los principales periódicos en este país hablan acerca de que la consideración simple de alzar nuevamente el salario mínimo está siendo utilizada electoralmente. ¿No hay ahí también una especie de desconexión entre parte de los que son un poco más afortunados en este país con los que no son afortunados para nada en este país, o muy poco? Yo creo que hay una tremenda desconexión de la clase empresarial con la mayoría de la población, especialmente la población pues trabajadora, ¿verdad? Ciertamente la clase empresarial, cuando no acepta mejorar los niveles salariales, no es consciente que esta parte de la población vive en condiciones muy difíciles, ¿verdad? Con grandes limitaciones y que tienen una vida de sobrevivencia, mientras las ganancias muchas veces son muy elevadas. Una empresa o unas empresas que tienen ganancias elevadísimas, por ejemplo, son las AFP, ¿verdad? Las AFP tienen ganancias del 80%, en cambio no han querido en ningún momento reducir la comisión que les cobran a todos los trabajadores, a todos los que cotizamos por administrar nuestros fondos de pensión. Lo mismo ocurre en algunas otras empresas. Entonces, ese es el problema principalmente cuando hablamos que en el país existen injusticias estructurales, ¿verdad? Es una injusticia que los salarios no permitan una vida digna a la población y no solamente alcancen para satisfacer las necesidades más básicas, como es la alimentación y el vestido, sino que también alcancen para la educación, alcancen para el ocio, alcancen para adquirir una vivienda. Hoy creo que uno de los mayores problemas que tiene la población es la vivienda. Las viviendas han elevado sus precios tremendamente, casi podríamos decir que hay una burbuja inmobiliaria donde pues las empresas constructoras, las que desarrollan residenciales, están ofreciendo viviendas con unos precios elevadísimos que no están al alcance de la mayoría de la población, sino solamente de pequeños grupos. Ahora, traigamos entonces un poco a colación el último sondeo que hizo la UCA, porque de repente esto que nosotros hemos hablado se ve reflejado en la opinión de las personas, es decir, dos de las instituciones, digámoslo así, con menos credibilidad en este país son, en el último lugar, los partidos políticos, en el penúltimo lugar, la Asamblea Legislativa, pero los empresarios también están no tan lejos de los últimos 3 lugares. Así es, ¿verdad? Y en este último sondeo de opinión han subido un poquito en cuanto a la confianza de la población, pero siempre han estado en los últimos lugares. Y yo creo que se debe a eso, o sea, la población no percibe que los empresarios contribuyan a su bienestar y quieran realmente el bienestar del país, el bien común. Y muchas veces esas posiciones de los empresarios, no solamente de oponerse al incremento del salario mínimo, sino también a las reformas fiscales, ¿verdad? A través del partido que de alguna manera representa más a los empresarios, que es Arena, ven que se oponen a políticas sociales que puedan beneficiar a la mayoría de la población. Entonces hay toda una serie de aspectos que hacen que la población no tenga una buena impresión ni muestre confianza en la clase empresarial y tampoco en la clase política. Y lo de la clase política es llamativo porque aunque en esta encuesta se observa que todas las instituciones han disminuido en cuanto a la confianza de la población, ¿verdad? Aunque se mantiene el orden de alguna manera, pero todas las instituciones han disminuido, pero hay algunas que han disminuido de mayor manera.
y entre ellas están los políticos, está la Policía Nacional, está la Fuerza Armada, que han disminuido bastante. Ahora, padre, también en este sondeo de la UCA, y quizá a partir de esta desconfianza que existe no solamente en las dos instituciones, digamos, políticas por excelencia en este país, ¿no?, los partidos y la Asamblea Legislativa, un 60% de la población aproximadamente no está interesada en el proceso político. Sí, y es en la misma línea, ¿verdad? Yo creo que se ha ido dando a lo largo de estos años un desencanto de parte de la población, una frustración porque no se sienten representados por los partidos políticos. No sienten que los partidos políticos realmente defiendan los intereses de la población y trabajen por el bienestar de la población. Y eso ha ido haciendo que la población cada vez se va desafectando más de la política y siente que no es a través de la política que va a resolver sus problemas, sino que sus problemas los tiene que resolver por su cuenta, con su propio esfuerzo, ¿no? Y eso es muy peligroso porque pone en crisis la democracia en un país. En el momento en que la democracia no tiene el apoyo de la población, pues esa democracia se debilita y por eso es importante que los partidos políticos tomen conciencia de la necesidad de acercarse a la población, no solamente para hacer campaña electoral, para hacer promesas que después no cumplen en muchas ocasiones, sino para conocer realmente las necesidades de la población y trabajar para que estas necesidades sean satisfechas. Y eso es lo que uno observa en El Salvador, que la mayoría de la población siente que la clase política no responde a sus demandas, no defiende los intereses de la mayoría de la población. Ahora, ¿qué riesgos cree usted que podríamos correr aquí en El Salvador? No sé si es exacto o impreciso, o por lo menos cercano, y valga la comparación, hacer un paralelo, por ejemplo, con Venezuela. En los 90s el sistema de partidos de ese país básicamente colapsó y posibilitó la figura de un político encantador que logra conquistar a los votantes y luego se hace de un poder masivo dentro del Estado que posteriormente termina malutilizándolo. ¿Cree usted que nosotros podríamos correr ese riesgo o los salvadoreños somos más amigos de proyectos establecidos, desprestigiados, pero al fin y al cabo establecidos? Bueno, yo diría que esto va cambiando, esto último que planteas, ¿verdad? Porque cada vez los salvadoreños manifiestan menor preferencia por alguno de los partidos políticos existentes. Entonces, uno de los riesgos es que dejamos las decisiones políticas en manos de los militantes, lo que les llaman el voto duro de cada uno de los partidos, que son los que acaban decidiendo, y hay una gran parte de la población que se abstiene de participar en política, de participar electoralmente. Entonces, los que toman las decisiones son los grupos que también están más polarizados y más identificados con cada uno de los partidos políticos. Pero, por ejemplo, hay una pregunta en la última encuesta que es si usted cree que y apoyaría a Nayib Bukele con un nuevo partido político, y la respuesta es realmente sorprendente porque un 60% de la población manifiesta que Nayib Bukele ganaría las elecciones con un movimiento ciudadano que lo apoyara, ¿verdad? Entonces, de alguna manera sí estamos en una situación que puede ser parecida a la que comentabas de lo que ocurrió en Venezuela con Chávez. Ahora, esa encuesta a mí también me sorprendió porque, debo decirlo con total sinceridad, yo pensaba que el apoyo que tenía el alcalde Bukele era primordialmente entre jóvenes en el área de San Salvador, pero luego vemos una concentración que tenía una cantidad decente de personas en Morazán, un departamento que uno podría decir era ajeno completamente al alcalde. Sí, o sea, parece que él ha tenido y ha logrado tener una proyección a nivel nacional y tiene personas en todo el país que apoyan su candidatura y su participación política, ¿verdad? Y ahí tenemos un tipo de político que es completamente distinto de los políticos tradicionales y que eso a la población le llama
la atención y le genera pues confianza. Ok, vamos a profundizar sobre esa idea que usted nos acaba de dar, padre, porque me parece bastante provocativa en el buen sentido de la palabra. Antes de eso, vámonos directamente hasta la autopista Comalapa. Ahí se encuentra mi colega y mi compañero Jorge Trillos. Aparentemente han cerrado la carretera. Cuéntanos, Jorge, ¿qué es lo que está pasando? Hola, muy buenos días, Carlos. Así es, quiero comentarte que un tramo de esta autopista de la carretera pues a Comalapa, conocida así, pues está bloqueado por miembros de dos comunidades, de la comunidad Nuestra Señora Montserrat y también la comunidad Altos de Montserrat. ¿Qué es lo que ellos están exigiendo? Pues están pidiendo el servicio de agua potable, asegurando que desde hace 7 meses pues que no lo reciben y aún así les continúan llegando a sus residencias los recibos de agua de aproximadamente 10, 12, 15 dólares. Ellos pues tienen que pagarlo sin obtener el servicio. Además pues tienen que irse a comunidades cercanas a buscar agua, comprar agua, pagan entre 1 o 2 dólares para poder realizar sus actividades diarias, poder bañarse, lavar su ropa y todas las actividades pues, que se requieren en el hogar. Por esto pues ellos dicen que no tienen otra alternativa más que hacer esta medida, porque ya han asistido a la institución de ANDA, han llamado, han enviado cartas y aseguran que no han obtenido pues ninguna respuesta, por lo que tomaron la decisión esta mañana de salir a bloquear pues esta importante arteria. Por supuesto el problema es para los automovilistas. Recordemos que esta es una autopista bastante transitada y pues esto puede crear serios problemas con el tránsito vehicular. Eso sí, hay que destacar, hay un fuerte dispositivo por parte de la Policía Nacional Civil, la Policía de Tránsito, como también agentes del CAM que se encuentran acá en esta zona, intentando por supuesto negociar con los habitantes de esta comunidad y habilitar el tramo. También entendemos que están desviando a la mayoría de automovilistas sobre la avenida Vista Hermosa para pues que puedan continuar buscando una ruta alterna y no se topen acá con esta protesta pues y tengan que pasar aquí algún tiempo esperando. Así la situación, por supuesto nosotros vamos a estar acá pendientes de todo lo que pueda acontecer y por supuesto pues hacer el llamado a los automovilistas: si usted utiliza esta ruta pues comience a buscar una vía alterna, ¿no?, para que no tenga mayores problemas. Repetimos, dos comunidades pues se encuentran acá bloqueando un tramo de la carretera o la autopista Comalapa, viniendo hacia San Salvador, entrando a San Salvador justo después de los trabajos que se están realizando por el paso a desnivel que se está construyendo pues en esta zona. Bueno, muchísimas gracias Jorge por el reporte. Vamos a regresar más adelante contigo si vemos que es necesario dependiendo de lo que esté sucediendo. Gracias, Jorge. Era Jorge Trillos en la carretera Comalapa. Como mencionaba, dos comunidades han básicamente bloqueado parte de la carretera debido al servicio irregular del agua. Y padre, antes de ir con la idea que usted nos había dado antes sobre el alcalde Nayib Bukele, nuevamente vemos esto y esto de repente cae en la categoría de los reclamos que hace la oposición en este país al gobierno del FMLN, y es el hecho de que, ok, ustedes tienen ahora más recursos a disposición del Estado, sin embargo los servicios que le dan a la población no son lo suficientemente buenos, son ineficientes o irregulares como vemos que reclaman estas personas. Bueno, yo creo que el tema del agua en El Salvador es un tema problemático y no solamente es un problema de esta administración, lo ha sido en todas las administraciones. Ciertamente hay muchísimas comunidades que no tienen acceso al agua potable y que, como se decía aquí, tienen que buscar el agua potable a través de pipas, etcétera, que les cuesta muchísimo más dinero, mientras hay zonas residenciales donde están pagando cuotas por el agua mucho más pequeñas, ¿verdad? Es cierto, y por eso es uno de los elementos que se debería preocupar el gobierno realmente, de que el servicio que ofrece, tanto el servicio de agua como otros servicios, salud, educación, fueran de la mejor calidad. Pero en algunos casos pues yo creo que todavía los recursos para poder ofrecer servicios de mejor calidad son insuficientes, aunque también muchas veces se debe a la ineficiencia
pues los funcionarios o de los que administran estos temas, ¿no? Por eso es importante también, y aprovecho, el tema de la ley del agua, ¿verdad? La población considera que es necesario que haya una ley general del agua, que se regule el uso del agua en el país porque es escasa, y que haya una instancia rectora del agua que sea estatal. Y ¿en cuántos años no ha sido posible que la Asamblea Legislativa apruebe una ley general del agua que controle este recurso y asegure este recurso como un derecho humano de la población? Ok, recapitulando entonces, es un cierre en la autopista a la altura del Rancho Navarre, autopista Comalapa. Es por falta de agua. La comunidad Nuestra Señora de Montserrat y la comunidad Altos de Montserrat son los que se encuentran protestando. Ellos alegan que tienen aproximadamente unos 7 meses sin agua. Vamos a irnos a la pausa, padre. Cuando regresemos profundizamos entonces en la idea de ese outsider que podría ser el alcalde Bukele y la cantidad de apoyo que recibió según el último sondeo de la UCA. Antes de eso, déjeme contarle lo siguiente. El Banco Promérica tiene una banca móvil, un servicio más que va a facilitar sus transacciones y va a optimizar su tiempo. Este es un app en la que usted puede realizar el pago de préstamos, el pago de tarjetas, el pago de servicios y transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas como ubicaciones de los ATMs, corresponsales financieros y agencias. La app Banca Móvil está disponible gratis desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, padre, retomemos entonces esta pregunta del sondeo de la UCA que revela que el 60% de la población apoyaría con sus votos al alcalde Bukele. ¿Qué es lo que le dijo a usted este dato después de la reflexión? Bueno, en primer lugar, a mí lo que me dice es que la población ha perdido la confianza en los partidos políticos tradicionales, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también que la población encuentra en el alcalde Nayib Bukele una manera de hacer distinta que le llama la atención y que piensa pues que un personaje como él puede ser bueno para presidir nuestro país, ¿verdad? La manera de comunicarse, su libertad para decir las cosas, su independencia. Precisamente creo yo que este es un aspecto que ha de pesar mucho, que se le ve independiente de los partidos políticos, incluso del partido político con el que él ha competido para la alcaldía de San Salvador, y ese tipo de cosas a la población como que le llama la atención, ¿verdad? Y eso para mí está relacionado con ese cansancio y esa frustración con la política más tradicional. Ahora, padre, lo bueno de leer con mente abierta este tipo de sondeos que tienen rigurosidad científica es que de alguna manera pueden llegar a persuadirlo a uno de que el análisis o la opinión que uno tenía previamente tal vez era imprecisa. Yo jamás hubiera pensado que el alcalde fuera más popular que más allá que con los jóvenes del área de San Salvador, porque me ponía a pensar y decía yo, bueno, ¿qué puede tener en común el señor alcalde, que es un millennial temprano, con alguien, por ejemplo, que le gusta ir a jaripeos, que vive de la agricultura en una localidad como Hilo Vasco, o con alguien de Morazán, por ejemplo? Bueno, yo creo que nuestro país ha cambiado y a pesar que en las zonas rurales pues la vida es diferente que en las zonas urbanas, pero hay mucha conexión entre las zonas rurales con Estados Unidos, porque la migración de gente en las zonas rurales hacia Estados Unidos es importante, y entonces las redes sociales son un medio de comunicación que utilizan mucho estas poblaciones para comunicarse con sus familiares en Estados Unidos. Yo he visto en zonas rurales a los jóvenes y adultos también, pero sobre todo a la juventud, con celulares, conectados, están en el parque, porque muchas veces en el parque hay wifi con acceso libre, y están constantemente con el celular y utilizando las redes sociales. Entonces, hoy nuestro país es diferente y quizás el medio de comunicación que utiliza el alcalde Nayib Bukele, que es sobre todo las redes sociales, Twitter, Facebook, llega a la población a nivel nacional.
Ok. Ahora, padre, cambiemos ahora un poco el tema. Hace unos minutos la prensa gráfica política está tuiteando a través de su cuenta oficial que el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, dice que porque el TPS se cierre, esta sociedad salvadoreña no va a dejar de migrar y por eso necesitamos ponernos de acuerdo para encontrar otras ventanas migratorias como Qatar. Quiero, antes de que me responda o que me dé una valoración sobre estas ideas, que escuchemos lo que dijo el secretario Chicas, también abonando sobre este tema. Escuchemos. El Reino de Qatar, por esta vía, ha ofrecido a El Salvador la posibilidad de un trato que permita de manera temporal trasladar en ciclos a trabajadores salvadoreños, como ya ha ocurrido con otros países del Medio Oriente, para que esa mano de obra tenga la posibilidad en ciclos de poder desarrollar sus prácticas productivas, de poder desarrollar servicios y regresar al país vencidos esos periodos. Ok, eso es lo que dice nuestro gobierno. Ahora, una rápida búsqueda en Google, Qatar y Migrant Workers, nos da 5 titulares de 5 periódicos. Middle East Eye, de News 18, La Península de Qatar y Arab News, y todos hablan casi de cómo los migrantes sufren de hecho en Qatar. Por ejemplo, cómo las madres migrantes en Qatar trabajan por una miseria. Dice, cómo los trabajadores migrantes sistemáticamente son explotados en Qatar. Pasaportes naranjas de migrantes de la India, trabajadores crean una segunda clase, dice. Hay miedos sobre abusos a los migrantes en el Medio Oriente, así como en Kenia, entre otros lugares, padre. Siempre la situación del migrante es muy difícil, ¿verdad? Y realmente, pues cuanto más difícil, más lejana es la cultura a la que uno emigra, más difícil es. Pero realmente Qatar no es un país que ofrezca muchas garantías. Tampoco es un país, pues, que tenga un goce de las libertades y un respeto a los derechos humanos como se debiera, ¿no? Entonces, puede ser una opción, pero en todo caso no es la mejor opción para los salvadoreños y salvadoreñas, ¿verdad? Yo creo que en el tema de la migración, lo que tenemos que reflexionar, y volvemos a lo que decíamos al principio, es que un país no puede seguir expulsando a su población a tener que buscar cómo ganarse la vida, cómo protegerse de la violencia saliendo a otros países. O sea, si queremos que El Salvador sea un país grande, tenemos que ofrecer en El Salvador oportunidades de trabajo y oportunidades de vida en el propio país, y que la migración no sea algo forzado, ya sea por necesidades económicas o de conservar y proteger la vida, sino tiene que ser algo totalmente libre, ¿verdad? Pero lo primero y fundamental es garantizar las oportunidades de vida en el propio país. Y ahí es donde es necesario, creo yo, ese diálogo del que habla el presidente y en el que muchos creemos como el camino para resolver los problemas tan graves que tiene actualmente El Salvador, para generar esas condiciones de vida para todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas aquí en nuestro país. Y es importante que haya un acuerdo para que haya mayor inversión en El Salvador, tanto nacional como extranjera, para que haya mayor desarrollo en El Salvador, para que la educación permita pues que hayan también más emprendedores, más personas que puedan generar empleo en nuestro país, y podamos hacer de El Salvador ese país próspero que ofrezca bienestar que todos deseamos. Ok. Antes de continuar, padre, quiero que escuchemos algo de lo que ha dicho el presidente Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, hablando sobre los temas del momento económicos y, por supuesto, ante la inminencia de la llegada de algunos compatriotas luego de la cancelación del TPS. Escuchemos. Una especie de censo voluntario de aquellos que estén interesados en regresar y conectarlos a través de un sitio web con las bolsas de trabajo que tienen las diversas gremiales. No vengan buscando un empleo, sino que vengan a invertir en crear sus propias empresas, y ellos también ayuden a darle más y mejores empleos a los salvadoreños que están aquí.
Bueno, digamos que lo positivo de lo que está hablando el presidente Cardenal es, por lo menos, que es una propuesta, ¿no?, que se está poniendo sobre el tapete. Pero no sé si nosotros vamos a tener la cantidad de trabajos que se necesita en el escenario, digamos, más optimista, que regresaran 5.000 o 10.000 salvadoreños, cuando en este país se crean apenas 5.000 empleos al año. Así es, ¿verdad? Yo creo que va a ser muy difícil poder asumir a esta población, o en todo caso, si esta población que tiene a lo mejor más preparación, que en algunos aspectos está mucho más actualizada que la población que vive en El Salvador, lo que va a hacer es que va a conseguir estos trabajos en detrimento de la población que ya reside en El Salvador. Entonces siempre vamos a tener un déficit de empleos importante, ¿no? Lo que sí yo creo que puede ser positivo es que algunas de las personas que están acogidas al TPS y que son empresarios, que han desarrollado empresas en El Salvador, puedan pues venir aquí y como que ya tienen ahorros, puedan hacer inversiones en el país y también generar empleo, pero eso tampoco va a ser algo muy masivo, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que hay que estar claros que si regresan un número importante de las personas que están acogidas al TPS, se generará en el país una crisis importante y que por tanto durante estos 18 meses que quedan hay que trabajar para poder acogerlos de la mejor manera posible, ofrecerles oportunidades para que puedan sobre todo invertir y generar sus propias empresas en el país, pero a la vez también hay que trabajar, y yo creo que es importante ahí la unidad de todos los actores sociales y políticos para que aquellos que no deseen regresar puedan quedarse en Estados Unidos de manera legal con una residencia permanente. Ahora, ya hay algunas propuestas que se han presentado, de hecho el partido FMLN, Nidia Díaz y la diputada Karina Sosa introdujeron un anteproyecto de ley que buscaría ofrecerle $1.500 a cada salvadoreño que sea deportado o que sea retornado. ¿Usted cree que eso es una solución o es, digamos, una medida dentro de una serie de medidas que podrían tomarse para tratar de facilitarle la reinserción a estos salvadoreños? A mí me parece que no es una medida realmente efectiva, ¿verdad? Esto lo que puede hacer es resolverles los primeros meses aquí en El Salvador, pero no realmente no responde a solucionar el problema, ¿verdad? A mí me parece que este tipo de medidas pues son paliativas, son medidas que pueden ayudar en un momento muy corto a que puedan instalarse en El Salvador, pero después qué, ¿verdad? Después qué, o sea, ahora son gente que está trabajando, la mayoría de ellos llevan años en Estados Unidos, tienen también sus ahorros y por tanto no son personas que vengan sin nada, como sí ocurre con muchos de los migrantes indocumentados que regresan extraditados y que cuando vienen al país no tienen absolutamente nada ni tienen dónde llegar. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa, padre. Cuando regresemos, ¿qué nos llevó a estar en esta posición de tener que depender básicamente de la voluntad del presidente de turno? Algo que creo que alguien que aprecia, o más bien observa la política de los Estados Unidos, hubiera dado cuenta que no iba a ser siempre sostenible en el tiempo. Eventualmente iba a llegar alguien a la Casa Blanca que no estuviese a favor de prorrogar estas medidas migratorias que son temporales allá en ese país. Ya volvemos. Ok, gracias por continuar con República. Bueno, padre, hablemos entonces de esto que que ya es una realidad, la cancelación del TPS. Algunos podrían querer adjudicarle única y exclusivamente la responsabilidad de esta cancelación al gobierno del presidente Sánchez Serén, pero esto es, creo yo, más doméstico en Estados Unidos que tema de si aquí se quemaron banderas, se dijo Yankee go home, etcétera. Es evidente que el presidente Donald Trump, desde su campaña,
pues tuvo una posición claramente anti-inmigrante, ¿verdad? Y que él tiene una animadversión y una visión muy negativa de las personas latinas, y por tanto su decisión de suspender el TPS no tiene nada que ver con el comportamiento del gobierno de El Salvador ni lo que hagamos los salvadoreños. Es algo que pues tiene que ver sobre todo con esa visión antiinmigrante que él tiene, con las promesas que ha hecho también a la población blanca estadounidense del interior que no encuentra trabajo o que no ha tenido trabajo, y que piensan que han sido los migrantes quienes les han quitado el trabajo. El TPS pues se hubiera terminado independientemente de que El Salvador hubiera mostrado una posición muy servil hacia los Estados Unidos. Entonces, como tú dices, pues es una decisión doméstica que además pues viene de antes también, porque el Partido Republicano de alguna manera comparte esto. Cuando Obama quería hacer una reforma migratoria para poder regularizar a todos los migrantes que vivían en Estados Unidos y que no hubieran cometido delitos, etcétera, y que estuvieran trabajando y respetando las leyes estadounidenses, y en cambio los republicanos nunca aprobaron esa reforma migratoria. Por tanto, nada tiene que ver con El Salvador, sino es una decisión totalmente de Estados Unidos, y en concreto del presidente Trump, igual que lo hizo con el DACA y los Dreamers, ¿verdad? Y que la Corte de California pues le ha revertido esa decisión que él tomó. El problema es, y deberíamos que preguntarnos, por qué tenemos tantos migrantes El Salvador, ¿verdad? Y eso yo creo que responde a que El Salvador ha sido incapaz de generar un modelo económico inclusivo y que permitiera el desarrollo de toda la población. Los modelos económicos que hemos tenido han sido expulsores de la gente, y de alguna manera nuestra economía depende también de que hayan migrantes y de que hayan remesas, ¿verdad? Yo no sé cómo podremos mantener la dolarización si no hay esas remesas que vienen hacia el país y que son los dólares que permiten mantener la dolarización, por ejemplo, ¿no? Entonces, la dolarización va unida de alguna manera a que hayan migrantes y que hayan remesas hacia El Salvador para poder mantener el dólar como moneda oficial en nuestro país, ¿no? Y han fracasado todos los distintos modelos que se han propuesto a lo largo de estos años en El Salvador, que no han logrado generar un desarrollo, que no han logrado generar empleos suficientes, que no han logrado generar el crecimiento que el país necesita. Y entonces nos hemos ido convirtiendo en expulsores de la población, y esta población que vive fuera del país contribuye económicamente a la vida nacional de una manera muy importante. Pensemos que las remesas casi tienen un volumen equivalente al presupuesto nacional. Ahora, si mal no recuerdo, padre, hemos probado por lo menos con 3 modelos económicos: agroexportador, sustitución de importaciones, y el que tenemos actualmente, que era promoción de exportaciones y atracción de inversiones, algo así creo que se llama. Ahora, la impresión que me da luego, leyendo la historia y la historia económica de nuestro país, es que buena parte de estos planes adolecen de un pecado original que quizás es un pecado original, no sé si de toda la cultura hispanoamericana, y es el antivalor de la exclusión. Así es, ¿verdad? Y son modelos que favorecen a minorías, ¿verdad? Que favorecen a minorías, y que estas minorías pues han pensado estos modelos para obtener mayores beneficios. Yo creo que el modelo que tenía más posibilidad de ser exitoso
fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. El problema es que este modelo se truncó precisamente por los conflictos internos en los países centroamericanos, porque ese modelo iba unido al fortalecimiento del mercado común centroamericano, pero con la revolución en Nicaragua, con el conflicto armado en El Salvador, se rompió ese mercado común centroamericano y también se impidió que pudiera desarrollarse ese modelo, ¿no? Yo creo que hay que pensar en un modelo económico que sobre todo sea distribuidor de la riqueza y que ofrezca igualdad de oportunidades a todos, y por eso tampoco podemos optar por un solo rubro de la economía, sino que hay que optar por desarrollar todos aquellos rubros de la economía en que El Salvador tiene potencial. Tenemos que desarrollar la agricultura, tenemos que desarrollar el potencial de convertir esos productos agrícolas, añadiéndoles valor, procesándolos. Debemos desarrollar, industrializar la agricultura, debemos desarrollar la pesca, ¿verdad? Debemos desarrollar los servicios, que quizás es lo que más se ha desarrollado, pero hemos caído en que estamos incluso ahora importando mucho más que lo que exportamos, y entonces se genera un déficit en la balanza comercial, que es lo que se cubre con las remesas. Entonces nos hemos convertido en un país altamente consumidor, muy comercial, ¿verdad? Pero en cambio muy poco productivo. Ahora, que para que la gente entienda el punto con importar, digamos, y básicamente vender en locales comerciales, es el hecho de que eso no emplea a una gran cantidad de personas, uno, y segundo, no pagan unos grandes salarios. Eso por un lado, no emplean a muchas personas ni pagan grandes salarios, pero por el otro lado es que no generan ninguna riqueza. O sea, porque el comercio lo que hace es cambiar el dinero de unas manos a otras, ¿verdad? Si tú eres el comercio y yo soy el cliente consumidor, yo lo que hago es comprar lo que tú me estás vendiendo y entonces pasa el dinero de un lado al otro. Pero además, si lo que se vende ahí no lo producimos en el país, sino que viene de otros países, hay que transferir esos recursos a esos otros países y por tanto salen del país, no se quedan aquí y no van acumulando recursos para poder generar riqueza en nuestro país. Bueno, algo de lo que he escuchado recientemente, y se lo he escuchado aquí también al ministro de Economía, a don Tarsis Salomón, es el hecho de reindustrializar este país, porque si lo reindustrializamos, las fábricas o las industrias de hecho emplean más personas y podemos producir eventualmente algo de valor agregado, como de repente partes para teléfonos inteligentes, algo que tuviese un valor agregado que le diera a las personas un mejor salario y también empleara más masivamente a las personas. ¿Es eso lo que nos está tratando de decir, padre? Así es, ¿verdad? Además es la producción, ya sea a través de la industria o a través de la agricultura y también a través de los servicios, lo que genera riqueza y lo que sustenta la economía de un país. Pero quizás uno de los problemas por los que nos encontramos en esta situación, que no se dan este tipo de industrias en el país, es porque tampoco le hemos apostado a la educación, ¿verdad? Entonces, no tenemos un nivel de educación, de desarrollo tecnológico que permita pues que aquí en el país nos insertemos en este mercado del conocimiento y de la tecnología. Entonces es muy importante y necesario para esa industrialización del país, pues fortalecer la educación de la población, ¿verdad? Y que haya muchas más personas formadas, tanto a nivel de bachiller como a nivel universitario, que sean personas que puedan generar innovación y desarrollar los productos que hoy demanda la sociedad a nivel mundial. Ahora, padre, hablando de eso, porque usted tiene razón, si vamos a cambiar o le vamos a apostar algo distinto con un modelo económico diferente, tenemos que hacer una profunda reforma educativa. Los gobiernos aquí en este país le podrían decir, miren, pero ¿sabe qué? Desde el 2000 el presupuesto de educación era unos 300 millones de dólares. Hoy el presupuesto de educación es 940 y pico de millones de dólares. A pesar de que tenemos 3 veces los recursos,
la cantidad de alumnos matriculados va para abajo. Si mal no recuerdo, de 100 alumnos que entran a la escuela, apenas 30 van a llegar a ser bachilleres, muchos menos van a ir a la universidad. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en este país para impactar la educación de este país, para que más jóvenes terminen la escuela? ¿Es solamente una cuestión de recursos o es una cuestión de dirección o es una cuestión de las dos cosas? Es una cuestión de las dos cosas, ¿verdad? Se necesita dirección, se necesita que en las escuelas hayan personas en la dirección de las mismas que realmente tengan vocación y estén preocupadas por el funcionamiento de la escuela para que haya calidad. Necesitamos una mejor formación de los maestros que sean capaces de captar la atención del estudiante, de desarrollar en el estudiante aquellas capacidades en matemáticas, en ciencias naturales, en gramática, en lenguaje, para que pueda pues desempeñarse y encuentre gusto en aprender. Necesitamos extender el horario en las escuelas para que también puedan desarrollarse otras habilidades que se llaman las habilidades blandas, que son muy importantes hoy, pero necesitamos también que más gente llegue hasta terminar el bachillerato, ¿verdad? Y que después ingresen a la universidad y que, pues, sobre todo en la universidad desarrollen pues esa capacidad científica, esa capacidad creativa para que puedan ser innovadores, para que puedan investigar y puedan desarrollar productos que después puedan transferirse a las empresas y producirse tanto para el consumo nacional como para la exportación. Ahora, padre, si nosotros nos comparamos con otros países, tal vez de nivel intermedio, que tal vez como México o Colombia, con países del primer mundo, ¿cómo nos comparamos en términos de la cantidad de alumnos que se gradúan del bachillerato versus, por ejemplo, los alumnos que se gradúan en Estados Unidos o los que se gradúan en Colombia, en términos de cantidad? Bueno, pues El Salvador está muy por debajo todavía, ¿verdad? De Colombia, de México, Estados Unidos y de Costa Rica y Panamá, que están más cerca de nosotros, ¿verdad? El Salvador está en Centroamérica en un nivel intermedio entre Costa Rica, que es el país más alto, Panamá, después vendría a bastante distancia El Salvador y después vienen los otros países, Nicaragua, Honduras y Guatemala, ¿verdad? Hay mucho por hacer en el tema de educación y en cuanto a los niveles educativos, pues son muy pocas las personas que llegan a terminar el bachillerato y menos las que llegan a la universidad. Entonces, y no tenemos pues la decisión que ha tenido, por ejemplo, Costa Rica desde hace muchos años de invertir en educación y Colombia o México, que están haciendo gran cantidad de inversiones también a nivel de educación superior, ¿verdad? Y han buscado, sobre todo Colombia, trabajar mucho en la calidad de la educación tanto pública como privada. Para cerrar este punto de la educación, padre, idealmente, ¿cuánto debería graduarse en este país en el bachillerato? Si actualmente se gradúan 30, ¿deberíamos llegar a 70, a 80? Y lo siguiente es, el presupuesto de educación, a pesar de que ese es uno de los más altos dentro de nuestro estado, de 900 millones, yo he escuchado gente acá que me ha dicho, de algunos tanques de pensamiento, que debería ser 3 veces lo que es actualmente, es decir, por lo menos 2.700 millones de dólares. Bueno, yo creo que lo ideal sería que todas las personas en El Salvador terminaran el bachillerato, ¿verdad? No todos el bachillerato en ciencias y letras, sino que muchos podrían hacer un bachillerato técnico que los preparara para el trabajo y que terminando el bachillerato pudieran pues acceder a un trabajo ya con conocimientos técnicos, con una cierta cualificación para el trabajo. Pero ciertamente, aunque el presupuesto haya incrementado, es todavía un presupuesto pequeño respecto a lo que son los estándares para conseguir altos niveles de desarrollo. Costa Rica, por ejemplo, está invirtiendo el 8% del Producto Nacional Bruto. Nosotros estamos alrededor del 3%.
¿verdad? Entonces hay una gran diferencia. Muchos dicen que lo mínimo que debería invertirse para que la educación impacte y se genere pues posibilidades de desarrollo es invertir el 6% del Producto Nacional. Entonces deberíamos al menos duplicarla. Pero si analizamos el plan El Salvador Educado que hizo el Consejo Nacional de Educación, pues ahí también señalan unas necesidades de inversión en educación importantes que requieren incluso más del 6% del Producto Nacional en educación, porque hay que construir más institutos para el bachillerato, hay que mejorar las escuelas para que sean escuelas que tengan un ambiente que permita pues el aprendizaje, hay que ampliar el tiempo de permanencia en las escuelas, lo que significa también que los maestros tienen que ampliar su jornada, ya no pueden hacer 2 jornadas, por tanto eso significa incrementar el número de maestros, y hay que invertir también en educación superior, hay que invertir en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que es lo que nos puede pues llevar a tener personas formadas en estas áreas que son las que hoy generan más ingresos en un país. Ok, vamos a la pausa, padre. Cuando regresemos hablamos de la PNC y de los problemas de seguridad que tiene nuestro país. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, padre, yo sé que ustedes a través del IDUCA, con el padre Tojeira y con mi buen amigo Arnau Baulenas, han documentado la situación preocupante de la PNC. Quisiera que nos hablara de esto porque hemos leído reportes periodísticos de que nuestra policía podría estarse pervirtiendo de la idea original que era. Pues sí, y eso yo diría que no es nuevo, ¿verdad? Yo no sé si conociste el libro Infiltrados, sí, de Héctor Silva, ¿verdad? Claro. Donde él pues ya muestra cómo la PNC desde sus orígenes pues fue infiltrada por elementos de la antigua Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas antes de los acuerdos de paz, y ya comenzaron a darse en la Policía Nacional Civil pues algunos aspectos en los que no respondía a la misión con la que fue creada ni a el compromiso de que fuera una Policía Nacional Civil respetuosa de los derechos humanos y que utilizara las técnicas actuales de una policía en un Estado democrático, ¿verdad? Y con el aumento, el incremento de la violencia en El Salvador y de la criminalidad y el deseo de los gobiernos de luchar contra ella y obtener resultados, pues se han ido dando situaciones en que la policía pues está violando los derechos humanos, está haciendo abusos de la fuerza y pues está perdiendo esa doctrina democrática y respetuosa de los derechos humanos, ¿no? El hecho también de que nunca ha tenido una inspectoría general fuerte y que haya estado pendiente de aquellas personas que dentro de la policía no tienen las actitudes ni los comportamientos adecuados, también ha ido permitiendo que la Policía Nacional Civil pues no sea esa policía que todos desearíamos fruto de los acuerdos de paz. Actualmente pues hay casos en donde están documentados, como bien dices, donde la policía ha hecho abusos y incluso pues uno puede leerlo en el periódico, por ejemplo con este último caso de este grupo de reacción policial donde la persona pues que es formalmente la esposa de este policía que está desaparecido o huido, ella misma dice que ha sido maltratada
por los investigadores de la policía que supuestamente quieren aclarar el caso, ¿no? Y eso ocurre en muchísimas comunidades, especialmente con los jóvenes de las comunidades marginales que pues son señalados como pandilleros, aunque muchas veces no tienen ese vínculo con las pandillas, que son golpeados, que son maltratados, que incluso son apresados sin ningún tipo de pruebas. Ok, bueno, con esa idea, padre, nos quedamos, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Muchas gracias, Carlos Toledo, ha sido un gusto y un saludo a la teleaudiencia. Ok, bueno, ustedes amigos se quedan con mis amigos de ¿Qué húbole? Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.